Hola, hola, qué gusto saludarles, bienvenidos a esta nueva transmisión en nuestra página Advenedén. Y el día de hoy vamos a abordar un tema que durante estas próximas transmisiones queremos darle continuidad y hoy dar un inicio hacia uno de estos temas totalmente bíblicos, y me refiero al tema del santuario terrenal. Y durante estas emisiones vamos a compartir estos temas. Y el día de hoy vamos a hablar de esta primera parte, que lo haremos como una introducción a lo que queremos abarcar. Y me refiero a ¿por qué hablar del santuario? ¿Por qué el tema del santuario? ¿Por qué tenía que haber un santuario en la tierra? Para poder entender este tema, es importante que nosotros tengamos en claro cuáles fueron las razones el cual motivó a tener que levantarse un santuario en la tierra. Y esto lo entendemos a la luz también de la Biblia. El día de hoy vamos a abordar esta primera parte donde vamos a estudiar brevemente cuál fue una de las razones el cual ocasionó tener que establecer un santuario en esta tierra. Porque Dios mandó a levantar eso. Así que para ello hemos de ir desde el principio de la creación. ¿Saben ustedes que el propósito de Dios al crear a los primeros seres en esta tierra siempre fue que ellos vivieran por la eternidad felices y en paz, que no tuviesen sufrimiento? Dista totalmente de lo que hoy en realidad vivimos. Por lo tanto, vamos a la Biblia. En primer lugar, nosotros encontramos a la luz de la Biblia en el Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 1. Cuando Dios creó a los seres humanos, la Biblia da una descripción detallada acerca de la creación en 6 días. Y para ello el versículo del capítulo 1, a partir del versículo 27, Dios dijo así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo y les dijo: fructifiquen, multiplíquense y tendrán potestad de autoridad sobre otros seres ya creados en la tierra. Finalmente termina el versículo 31 diciendo: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el 6º día. Así que probablemente Dios creó a Adán el viernes por la mañana, y durante el resto del día le dio un trabajo que hacer, y probablemente al atardecer creó a Eva, porque fue durante el día que se dio cuenta, en un lapso de tiempo, que Adán estaba solo. Y fue entonces cuando creó Dios a Eva. Y entonces el propósito de Dios fue que después de que creó todo, era bueno en gran manera. Esa imagen y semejanza que menciona la Biblia, refiriéndose a los primeros seres, imagen y semejanza de Dios, no se limita a hablar de un aspecto físico, sino del sentido verdadero del ser humano y de Dios, carácter. Y de acuerdo con los evangelios de Juan, entendemos y aprendemos que el carácter de Dios es amor. Por lo tanto, Adán y Eva gozaban de una facultad para amar de manera incondicional, en la semejanza como Dios sigue amando hoy a la humanidad. Sin embargo, creó en ellos una facultad importante, y es la libertad de elección. ¿Cómo saber si una persona, o cómo saber si Dios creó a Adán y Eva con la facultad de amar de forma libre? Pues el sentido es lógico. Dios tuvo que haberles diseñado con la libertad de elegir amarlo, ¿no? Y para ello, entonces Dios pone una prueba. De acuerdo con el capítulo 2, la Biblia describe que
Dios le permitió comer de todo lo que había en el huerto del Edén. Pero con una excepción, Dios puso una pequeña prueba. Y tiene que haber una prueba para demostrar que hay libertad. No para que Adán y Eva fueran creados, programados todo el tiempo para obedecer, porque entonces usted y yo tendremos un comportamiento como la computadora. Si utilizamos la computadora como un concepto para decir que tiene libertad, no es así. Una computadora es inteligente, pero no tiene la libertad de elegir. En cambio, está programada, pero Adán y Eva no. Para ello, para saber que tienen una libertad, tiene que haber una prueba para elegir. Así que Dios presenta una pequeña prueba de no comer un fruto conocido como el fruto del conocimiento del bien y del mal. A partir de que Dios establece esa pauta, el ser humano tenía la libertad de poder obedecer y amar a Dios libremente, no bajo condiciones, sino libres. Sin embargo, en la descripción del capítulo 3 de Génesis, nosotros encontramos y entendemos que la serpiente, una serpiente, el cual fue una figura que el enemigo de Dios utilizó, fue la que envolvió a Eva y entonces la engañó. Pero ¿fue Eva engañada o realmente Adán? Dejemos que la Biblia hable. De acuerdo con la carta de Corintios, el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 3, la Biblia describe: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? ¿Fue Eva o Adán el que fue engañado? Fue Eva. Y Pablo está presentando que así como Eva fue engañada con astucia, temía de que sus sentidos también fueran engañados, refiriendo eso a la iglesia de Corinto. Y es interesante cómo en Génesis 3, el capítulo 3, versículo 6, describe los sentidos involucrados en el ser humano en el proceso del engaño o de la desobediencia. Vio, comió, el gusto y tocó, los sentidos. Hoy en día el resultado de ese engaño y esa desobediencia también llevó a Adán, sí, a desobedecer deliberadamente. Ahora, el resultado de eso es la trágica desobediencia, el sufrimiento. Y por esa situación el ser humano hoy está y nace y crece sujeto a equivocarse, sujeto a sufrir, sujeto a errar. Y por esa situación Dios entonces tiene un plan. Dios crea al ser humano con la facultad de amar, de tener libertad, pero si éste lo usa equivocadamente, Dios tiene un plan. Voy a poner un ejemplo. Los que son papás y en algún momento el bebé lo dejan en la cama o empieza a caminar, generalmente los papás tienen que tener un cerco protector como un plan por si el bebé sale de un perímetro y no se vaya a lastimar. Que incluso si eso pasara, cualquier papá tendría un plan para poder salvaguardar la vida del bebé. Exactamente pasa lo mismo con Dios. Crea, son libres, se equivocan y entonces Dios tiene un plan. Y ese plan es una figura de lo que Dios en su eternidad ya existía o ya tenía. Y esto lo entendemos también a la luz de la carta de Hebreos, capítulo 9, versículo 23, cuando la Biblia dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Jesús o Cristo en el santuario hecho por los hombres,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se dan cuenta? En el santuario, en el cielo existe un santuario. Y lo que había en la tierra era una figura, el cual Dios mandó a erigir para estar presente con los seres humanos y guiar al pueblo a través de figuras el plan de salvación. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 8, capítulo 25, versículo 8. La Biblia describe de esta manera: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. La palabra habitaré es una traducción en español del hebreo, donde da la idea, de acuerdo a la palabra original, que Dios quería establecer una casa de campaña, una tienda para estar allí por mucho tiempo. Por eso cuando hablamos de un santuario, Dios curiosamente manda a levantar una figura de tienda como un campamento portátil. Y a la luz de Éxodo 25:8, Dios manda a levantar un santuario donde a través de los sacrificios, las figuras mobiliarias que representan a Cristo, era el libro didáctico del plan de salvación para el pueblo de Israel. Sin embargo, hoy seguimos hablando de un santuario porque Jesús, el cual representa también una figura del Cordero en todo el sacrificio y muebles del santuario, hasta el día de hoy, de acuerdo con Hebreos, intercede por nosotros como un abogado y también como un sacerdote ante nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, una de las razones por la cual Dios mandó a levantar el santuario, y hablamos de santuario, es entender cuál era el plan de salvación de Dios desde el antiguo Israel hasta el día de hoy en nuestro presente. Cómo Jesús, la persona de Cristo, es el cumplimiento de un santuario figurativo y literal en el antiguo Israel, que a la luz de su ministerio terrenal se cumplió y que hoy Jesús ministra en un santuario en el cielo. Es importante poder entender que a través de los símbolos y las figuras de lo que más adelante hablaremos, podamos nosotros lograr aprender cómo Dios ha hablado a través del tema del santuario toda la Biblia en un plan de salvación, donde Dios no es un Dios que debemos temerle en el concepto humano. Dios no es un Dios que está allí como un tipo de justiciero con un tridente en la mano para ver quién se equivoca y quién no, quién merece castigo y quién no. Hablar de un plan de salvación a la luz de las figuras y fiestas del santuario y sacrificios es entender y conocer a un Dios de amor, el cual fue el plan para restaurar y redimir a los seres humanos que gozaron de la libertad de elegir y desobedecieron. Y hoy el resultado es sufrimiento, pecado, es estar sujeto a sufrir, sujetos a equivocarnos, pero que a la luz del plan de salvación hoy nosotros tenemos esperanza y somos redimidos en Cristo Jesús. Así que nos vemos en la próxima emisión para poder hablar de las figuras y los símbolos del tema del santuario. Dios te bendiga.